Bueno, el hobby de la acuariofilia cada vez se está volviendo más y más caro. ¿Sabías que puedes hacer que tu acuario se pague solo? No necesitas una tienda ni invertir miles de euros. Hay formas legales y sencillas de monetizar tu afición y recuperar la inversión en peces, gambas y plantas. Bueno, y lo mejor de todo, sin meterte en líos legales. Así que quédate hasta el final porque te voy a contar los trucos que nadie te dice. Vamos a ello. Bueno, el primer paso, las opciones que tendríamos son las siguientes. La venta entre particulares ocasional y en pequeñas cantidades. El intercambio o trueque de peces, gambas y plantas. Venta de packs de musgo, caracoles o acuarios montados. Criar especies exóticas de alta demanda. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué especies nos interesan para generar ingresos sin complicaciones. Bueno, si quieres que tu acuario sea autosustentable, elige especies con alta demanda y que se reproduzcan bien. Estas son las mejores opciones. De los peces, los más rentables serían los guppies de línea, que tienen colores llamativos de alta demanda, los pseudomorphil y los kilis, que son peces exóticos y de nicho, y los apistogramas, muy buscados por los acuaristas avanzados. Evita peces baratos como mollies o platis. La competencia es enorme y los precios son bajos. En el caso de las gambas, yo elegiría la caridina Blue Bolt y la Red Fancy Tiger, precios altos en mercados especializados. Por otro lado, en el lado de las neocaridinas, elegiría las Bloody Mary, las Blue Dream y las Riley, que son fáciles de vender y de criar. En cuanto a los caracoles exóticos, que es un mercado menos regulado, tendría la Tilomelania o caracol elefante, que es de alta demanda en acuarios plantados, el Clinton Corona y el Neritina, controladores de algas muy buscados. Otra cosa que podríamos hacer para recuperar inversión es montar nuestros propios acuarios e incluso venderlos a través de cualquiera de las plataformas o de publicidad dentro de las redes. Así vendemos ya directamente el gambario hecho, ese acuario hecho, a un comprador y puede resultarnos bastante beneficioso. Otra manera de recuperar la inversión de tu acuario es vender plantas y esquejes de calidad. Las plantas acuáticas también tienen un mercado estable. Si tienes un acuario plantado, puedes cortar esquejes de plantas como rotala, anubias o musgo de Java y venderlos. La gente prefiere comprar plantas que ya están enraizadas o en buenas condiciones, así que asegúrate de que tus esquejes están bien cuidados y en buenas condiciones antes de venderlo. Otro consejo es tener un cultivo constante de plantas. Cada vez que podas tus plantas, puedes vender los esquejes, lo que te da una fuente de ingresos continua sin necesidad de comprar más material. Por ejemplo, podrías poner un pack de 5 esquejes de rotala por un precio de 12 euros o un pack de 3 esquejes de musgo de Java por 8. Como ves, hay muchas formas de ganar dinero con tu acuario sin meterte en complicaciones legales. Puedes vender o intercambiar peces, gambas, caracoles o incluso esquejes de plantas. Todo lo importante es hacer todo de manera ética, cuidando siempre el bienestar de los animales y de las plantas. Pero no basta con tener peces o gambas, también necesitas saber dónde venderlos sin problemas. Aquí es donde muchos fallan. No puedes vender peces como una tienda sin permisos, pero hay lugares donde puedes ofrecerlos sin problemas. Tienes foros y grupos en Facebook, comunidades de acuaristas donde compran y intercambian. Tienes plataformas como eBay que permiten la venta de peces y de algunos animales al por menor. Luego tendrías ferias y eventos de acuarismo perfectos para vender sin intermediarios. Bueno, ahora os voy a decir 3 trucos para maximizar vuestras ganancias sin complicaciones. 1. Venden packs en lugar de unidades. La gente prefiere comprar en lotes. 2. Cría especies raras o con colores únicos. Si tus guppies tienen patrones exclusivos o tus gambas son Blue Bolt, la gente pagará más. 3. Usa las redes sociales para atraer a tus compradores. Si muestras tus peces en Instagram o TikTok, la gente te preguntará dónde comprarlos. Bueno, ahora que ya sabes todo esto, solo te queda empezar.
Como ves, hay muchas formas de recuperar el dinero de tu acuario sin meterte en líos legales. ¿Has vendido peces o gambas o caracoles alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios.